El cielo sobre Buenos Aires amanecía plomizo, como si adivinara que aquel martes traería tormenta, aunque no precisamente de lluvia. En el distrito financiero, las oficinas de Thermax Solutions S.A., una empresa de tecnología industrial con más de 4 décadas de historia, despertaban a su rutina con la rigidez de una maquinaria oxidada. Sus empleados, la mayoría ajenos al temblor que se gestaba bajo sus pies, tecleaban con automatismo, sin sospechar que ese día sería el principio del fin, o, tal vez, de un nuevo comienzo. A las 9:04 de la mañana, en la sala de entrevistas número 3, se encontraba reunido un comité de selección encabezado por Gerardo Baigorria, jefe de recursos humanos, flanqueado por 2 gerentes de área y un representante del directorio. Todos varones, todos en sus 40s o 50s, todos con la expresión cansada del que juzga sin tener que justificar. Sobre la mesa reposaban 7 carpetas. Solo una estaba subrayada con tinta azul, la de Julieta Vargas. ¿Ya vieron esta?, preguntó Gerardo levantando la hoja de vida con una ceja arqueada. 38 años. Ingeniera mecánica, trabajó en una empresa textil hasta 2021. Desde entonces, nada permanente. Solo consultorías chicas y un voluntariado rural. ¿Y por qué está aplicando a una gerencia técnica con ese perfil?, bufó el gerente de planta. No sé qué pretende. La recomendó el comité de inclusión. Intervino el más joven, bajando la voz. Dicen que su carta de motivación fue distinta, que muestra visión social y compromiso ambiental. ¿Y eso para qué nos sirve acá?, preguntó Gerardo, sin ironía. A las 9:11 en punto, la puerta se abrió. Entró Julieta. Piel trigueña, ojos oscuros, cabello recogido en una trenza que ya no era juvenil pero sí práctica. Vestía con sobriedad, pantalón gris sin marca, blusa blanca de lino y una carpeta de cartón sin logotipo. Nada en ella hablaba de poder en el sentido tradicional, pero había algo en su manera de caminar, en la postura de su espalda, en la calma de sus movimientos, que no encajaba con la imagen de una mujer desesperada por el puesto. «Buen día», saludó con voz clara. «Buen día», respondió Gerardo, sin levantarse. «Por favor, tome asiento». Lo que siguió fue una sucesión de preguntas sin alma, de esas que parecen diseñadas para descartar en lugar de descubrir. ¿Por qué tanto tiempo sin un empleo fijo? ¿Por qué cambiar de sector a esta edad? ¿Qué cree que puede aportar a una empresa como esta, con nuestra estructura? Julieta respondió con paciencia. No se defendía, narraba. Contó cómo, durante su tiempo en la empresa textil, Tejidos del Sur, había liderado una transición hacia procesos de bajo consumo energético, ayudando a reducir un 18% el gasto operativo anual. Explicó que, tras la muerte de su padre, regresó a Córdoba para cuidar a su madre, enferma de ELA, durante 2 años, y que en ese tiempo había seguido formándose. Certificaciones en energías limpias, asistencia remota a BAE, proyectos de ingeniería en Brasil y, sobre todo, una red creciente de contactos vinculados a iniciativas de desarrollo sustentable en el Cono Sur. «No quiero un puesto por necesidad», dijo en un momento, con la frente en alto. «Quiero colaborar con empresas que tengan la voluntad de transformarse, que vean más allá del trimestre fiscal». El silencio fue incómodo. Los 3 hombres se miraron. «Con respeto», dijo finalmente Gerardo con tono paternalista. «Parece que usted no tiene un futuro claro en este sector. Es decir, su historia es valiosa, sí, pero este no es un lugar para proyectos personales». Julieta los miró, primero a Gerardo, luego al gerente de planta, finalmente al directivo. No había ira en sus ojos, solo una especie de resignación paciente, como quien ha escuchado ese mismo juicio decenas de veces y ha aprendido a dejarlo pasar como viento. Se inclinó hacia adelante, tomó su carpeta y dijo: «Gracias por su tiempo». Y se levantó. Mientras cruzaba el pasillo, rumbo al ascensor, sus pasos resonaban como un metrónomo. No había prisa, no había rabia, solo una extraña calma. Cuando salió del edificio, no lo miró hacia atrás. En cambio, caminó 2 cuadras hasta una cafetería de esquina con paredes de ladrillo visto y una vidriera empañada por la humedad.
Allí la esperaba Estela Montenegro, de lentes grandes, sonrisa franca y una laptop abierta frente a un té de jengibre. ¿Cómo fue?, preguntó Estela, alzando la vista. Me dijeron que no tengo futuro, respondió Julieta quitándose la bufanda y dejando caer la carpeta sobre la mesa. Textual. Estela parpadeó y luego soltó una risa seca. No tienen idea, ¿no? Ninguna. ¿Y no dijiste nada? Todavía no, pero mañana sí. Julieta tomó un sorbo del té de Estela, porque lo cierto, lo que nadie en ese edificio sabía, es que el día anterior, a las 18:42, se había firmado una operación confidencial en la que el Fondo de Inversión Social, Sud Atlantic Capital, con sede en San Pablo y Buenos Aires, adquiría el 58% de las acciones de Thermax Solutions S.A., por una cifra que no trascendió públicamente. El rostro visible del fondo era una entidad legal sin nombres, pero el verdadero cerebro detrás de la compra era Julieta Vargas. Llevaba más de un año trabajando en silencio con un grupo de exalumnos, emprendedores y pequeños inversores latinoamericanos. Su objetivo: recuperar empresas medianas tecnológicamente rezagadas para transformarlas en modelos de transición energética y justicia laboral. Thermax era el primer objetivo, y ya era suyo. ¿Sabes qué es lo mejor?, dijo Julieta, apoyando el mentón en su mano. Que no lo compré por venganza. No me interesa humillarlos. Lo hice porque esta empresa puede ser útil, porque tiene infraestructura, ingenieros jóvenes, y aún no está atada a capitales extranjeros. ¿Y qué vas a hacer ahora? Julieta se quedó pensativa unos segundos. Primero, asistiré mañana a la reunión del directorio como la nueva presidenta designada. Les mostraré el plan de reconversión energética. Después, pediré la renuncia del CEO y de Gerardo. ¿El de la entrevista? Sí, pero no por lo que me dijo, por cómo trata a todos los demás. Lo investigué. Estela sonrió. Y pensar que te dijeron que no tenías futuro. Julieta entrecerró los ojos, con una sonrisa tranquila. Lo mejor de tener un futuro que nadie ve es que te dejan en paz para construirlo. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, sintió que todo lo vivido, el dolor de cuidar a su madre, los años fuera del sistema, la arrogancia de quienes la subestimaban, tenía un propósito. Uno que recién comenzaba. La mañana siguiente se desplegó con una extraña mezcla de rutina y expectación. A las 7:58, los empleados de Thermax Solutions comenzaron a llenar las oficinas como cualquier otro día, sin saber que, en cuestión de horas, el corazón administrativo de la empresa sería reconfigurado para siempre. En el 9º piso, donde se realizaban las reuniones del directorio, se estaban disponiendo los sillones de cuero negro, las pantallas táctiles y los vasos con agua con la misma meticulosidad de siempre. Pero esa vez, algo era distinto. A las 8:13, llegó el CEO, Eduardo Grimaldi, un hombre con la mandíbula tensa, canas bien cuidadas y una tendencia a hablar sin escuchar. Llevaba una década al frente de la empresa, tiempo en el que había reducido costos, tercerizado operaciones y eliminado departamentos enteros para maximizar eficiencia. Se decía que Grimaldi podía despedir a 20 personas y almorzar con apetito a los 5 minutos. Pero esa mañana estaba nervioso. ¿Alguien sabe quién convocó esta reunión extraordinaria?, preguntó al entrar, dirigiéndose a Gerardo Baigorria, el mismo que había entrevistado a Julieta el día anterior. Solo sé que llegó la notificación desde el estudio legal. Habrá un anuncio de accionistas. Nada más. ¿Un anuncio a esta hora? Grimaldi frunció el ceño. No me gusta esto. A las 8:27, la mayoría de los directores ya estaba sentada. Miraban sus tablets, revisaban sus proyecciones, jugaban con sus lapiceras. El murmullo era contenido. Nadie sabía a ciencia cierta de qué se trataba la convocatoria. Solo que se había hecho con carácter urgente y que el estudio, Pignatelli and Dazoc, había validado el quórum. A las 8:31, Julieta Vargas entró a la sala. Iba vestida con un traje color grafito, sobrio pero elegante, con un pin de cobre en la solapa izquierda. Una figura abstracta que recordaba un árbol cuyas ramas se transformaban en circuitos. Detrás de ella,
Estela Montenegro llevaba una carpeta y una laptop. Se colocaron en el extremo de la mesa, sin presentarse. Todos la miraron, confundidos. Grimaldi entrecerró los ojos. Disculpe, ¿usted está perdida? Esta sala es para directores y accionistas. Lo interrumpió Julieta sentándose con calma. Lo sé. ¿Y ustedes? Julieta extendió un documento con sello notarial. Gerardo se lo pasó a Grimaldi. Este lo leyó 2 veces, luego una tercera. Su rostro se fue apagando lentamente. Esto no puede ser, balbuceó. Usted adquirió el Fondo Sud Atlantic. Soy la directora ejecutiva del grupo inversor, y desde las 18:42 de anteayer, por vía indirecta, la accionista mayoritaria de esta empresa. El silencio fue como un terremoto sordo. Eso, dijo uno de los directores, tendría que haber pasado por la bolsa. ¿Cómo se validó? A través de una adquisición estructurada en 3 países, amparada en los acuerdos de transferencia privada de acciones internas. Todo fue auditado y validado por el estudio que ustedes mismos contrataron. Les sugiero revisar el anexo 4 del informe que recibieron anoche. Página 17. Gerardo hojeó su tablet. Pálido. Julieta prosiguió. Mi nombre es Julieta Vargas. Soy ingeniera mecánica. He trabajado en sistemas de eficiencia energética y procesos productivos de bajo impacto durante casi 15 años. Hoy, como accionista mayoritaria y futura presidenta del directorio, porque la votación será en esta misma sesión, vengo a presentar un plan de reconversión estratégica para los próximos 5 años. Grimaldi golpeó la mesa con la palma abierta. Esto es un atropello, una emboscada. No, señor Grimaldi, es capitalismo. Usted mismo me explicó eso una vez, aunque dudo que recuerde. Él la miró con desconcierto. Nos conocimos ayer, agregó Julieta, mirando también a Gerardo. Fui candidata a un puesto técnico. Me dijeron que yo no tenía futuro. Gerardo hundió la cabeza. El resto del directorio comenzaba a entender. Vamos a lo importante, dijo Julieta sin rencor en la voz. No vine a ajustar cuentas, vine a trabajar. Estela conectó su laptop al proyector. En la pantalla apareció el título de una presentación. Thermax 2025-2030. De industria fósil a plataforma regenerativa. Durante los siguientes 45 minutos, Julieta expuso un plan de transformación que incluía la conversión de 3 plantas industriales para operar con energía solar y biomasa local, la creación de un programa de formación dual con universidades técnicas públicas, un fondo interno para patentes verdes, incentivando a ingenieros jóvenes a innovar dentro de la empresa, la readmisión de técnicos despedidos en 2019, con reconversión de perfiles hacia automatización sostenible, y un modelo de distribución de beneficios escalonado que garantizara participación a operarios y empleados no directivos. Al terminar, hubo un largo silencio. Esto es idealismo, dijo uno de los directores finalmente. ¿Cómo lo piensa financiar? Ya está financiado. El fondo tiene un compromiso de coinversión de $18 millones para los primeros 3 años. Y acuerdos preliminares con 2 entidades estatales y una cooperativa de energía. No es un sueño. Es un diseño. Grimaldi se levantó. Esto es una locura. Yo no pienso quedarme para ver cómo destruyen lo que construimos. Julieta lo miró sin pestañear. No tiene que hacerlo. Su contrato tiene una cláusula de salida con preaviso. Considérese notificado. El directorio votará su salida al finalizar esta sesión. Él salió sin despedirse. Cuando las puertas se cerraron, Julieta sintió por primera vez una emoción inesperada. Pena. No por él. Por lo que representaba. Por cuantos como él, hombres grises aferrados al control, se habían convencido de que el poder era un derecho natural. El poder real, ella lo sabía, era otra cosa. Y recién empezaba a usarlo. Las noticias no tardaron en filtrarse. Para el mediodía, en los pasillos de Thermax Solutions, se hablaba de una ingeniera que había comprado la empresa, como si se tratara de una leyenda urbana. Algunos empleados lo creían una broma, otros, una estrategia del sindicato para desestabilizar.
Pero bastaron unas horas para que los correos oficiales confirmaran la información. Julieta Vargas, hasta entonces desconocida para la mayoría, era la nueva presidenta del directorio y accionista y mayoritaria de la compañía. No fue recibido con aplausos. Los primeros en reaccionar fueron los gerentes intermedios, muchos de los cuales veían amenazado su control informal sobre áreas mal auditadas. El jefe de compras, por ejemplo, Mario Casani, que llevaba años operando con sobreprecios encubiertos a través de intermediarios, fue uno de los primeros en pedir una reunión de urgencia. ¿Con qué derecho viene a cambiar todo sin conocer la empresa?, protestó en una reunión informal de 1900 mandos medios. Esto es una intervención, no una gestión. ¿Y vos qué sabes?, le retrucó una ingeniera de planta joven, Marta Ríos, que había trabajado en proyectos verdes externos. Por lo menos trae un plan. Un plan hippie, paneles solares y cooperativas. Esto es industria pesada, no un club de barrio. Mientras tanto, Julieta se instalaba en una oficina que había permanecido cerrada desde la pandemia. Una sala con vista al parque industrial, lejos del núcleo administrativo. Desde allí, comenzó su trabajo de reconstrucción, no como una CEO tradicional, sino como una diseñadora de estructuras nuevas. Su primer movimiento no fue financiero ni técnico, fue humano. Pidió una lista de todos los empleados despedidos entre 2019 y 2023, sin causa directa. Analizó caso por caso. Seleccionó a 8 técnicos, 3 ingenieras y un operario con más de 20 años de experiencia, y les envió cartas personales de reincorporación, proponiéndoles roles en el equipo de transformación energética. Uno de ellos, Gabriel Trota, no pudo creer lo que leía. Llevaba 3 años sobreviviendo con changas, desde que fue despedido sin explicación por haber propuesto medidas ecológicas poco rentables. ¿Vos sos Julieta Vargas?, le preguntó al verla, con voz quebrada. No entiendo. ¿Cómo sabías de mí? Te leí en un foro técnico sobre tratamiento de residuos térmicos. Tu propuesta era buena, solo estabas en el lugar equivocado. Gabriel lloró, allí mismo, en la oficina nueva de ella. Pero no todos estaban conmovidos. El sindicato de planta, liderado por Darío Castaño, hombre experimentado pero desgastado por años de negociaciones estériles, recibió la llegada de Julieta con cautela. Mira, ingeniera, yo te felicito, en serio. Lo que hiciste no lo hace nadie, pero la gente está asustada. No entienden qué significa esto para sus sueldos, para sus puestos. Lo sé, Darío, respondió Julieta, sentándose frente a él con calma. Por eso quiero reunirme con la Asamblea General de Trabajadores la próxima semana. No en un salón, en la planta. ¿En la planta? Sí, en el taller de producción, donde ocurre lo real. Darío la observó por un largo rato. Si esto es humo, te van a devorar viva. Y si no lo es, vamos a cambiar el país desde adentro. Esa misma tarde, Julieta recibió un correo extraño, no firmado, solo una frase. Tenga cuidado con lo que está tocando, hay intereses más grandes de lo que imagina. No le sorprendió. Llevaba meses sabiendo que Thermax Solutions era más que una empresa oxidada. Había descubierto, durante la compra, una red de contratos triangulados con entidades estatales y empresas fachada en Paraguay y Uruguay. Operaciones de logística que no coincidían con los volúmenes de producción reales. Había algo sucio, algo antiguo, algo que llevaba años escondido bajo capas de balances maquillados, y lo iba a sacar a la luz. Pero primero, necesitaba aliados. Por eso, esa noche, desde su oficina, escribió 4 cartas. No, correos. Cartas a mano. Una para el decano de ingeniería de la UBA, otra para una cooperativa de energía en Santa Fe, una tercera para una periodista ambiental de Rosario que admiraba desde joven, y la última para alguien muy especial, su hermano Rafael Vargas, exprogramador bancario que había cortado contacto con ella hacía años. Cuando terminó, se quedó mirando por la ventana, hacia el parque industrial dormido. La ciudad, más allá, parecía respirar en otro ritmo. Ella sabía que la transformación que proponía no era solo técnica,
Era moral, y los viejos fantasmas no la iban a dejar avanzar fácilmente. La asamblea en la planta fue anunciada para el miércoles a las 10:00. Desde temprano se notaba algo diferente en el ambiente. Los trabajadores, acostumbrados a años de indiferencia por parte de la dirección, miraban de reojo los carteles impresos que colgaban en las columnas de cemento. Encuentro abierto con la nueva dirección. Habla, Inge, Julieta Vargas. A las 9:55 ya había más de 200 personas reunidas en el galpón principal. Técnicos, operarios, administrativos, incluso personal de 1900 en limpieza. Ningún traje, ninguna jerarquía. Solo ojos expectantes, brazos cruzados, murmullos bajos. Había escepticismo, sí, pero también una especie de hambre contenida, como si, en el fondo, todos supieran que esa mañana se jugaba algo más grande que una gestión. Julieta llegó sin micrófono. Se subió a una tarima improvisada con 3 cajones de embalaje, con Estela a un costado tomando notas. Levantó la mirada, respiró hondo, y habló. Buenos días. No vengo a dar un discurso, vengo a escuchar. Silencio absoluto. Yo no vengo del capital extranjero. No tengo apellido de directorio ni MBA en Londres. Vengo de un pueblo textil, de una familia que cerró su taller cuando las importaciones arrasaron todo. Estudié ingeniería creyendo que el conocimiento podía protegernos. Me equivoqué. Pero ahora aprendí que la única protección real es entre nosotros. Se escuchó una tos, un pie arrastrándose. Quiero que esta empresa produzca, que exporte, que gane, pero también que respire, que no les robe la espalda, ni la sangre, ni el tiempo a sus hijos. Los murmullos comenzaron a cambiar de tono. En 2 semanas, abrimos la primera capacitación en eficiencia energética para operarios, 100 vacantes, les pagaremos por asistir, y sí, les vamos a pedir compromiso. No para mí, para ustedes, para sus hijos. Un aplauso tímido, y luego otro, y otro, hasta que todo el galpón estalló en una ovación que nadie esperaba. Pero mientras la planta vibraba con esperanza, en los subsuelos del edificio administrativo, algo mucho menos luminoso despertaba. Aquel mismo día, un joven analista financiero, Iván Espina, que trabajaba hacía apenas 6 meses en el área de control interno, decidió investigar una vieja carpeta que había sido marcada como confidencial GSR. El código no tenía sentido para él. Abrió los archivos del servidor y encontró algo desconcertante. Registros de pagos a transportes que nunca habían sido declarados, rutas inexistentes, cargas no coincidentes con la producción real. Lo que encontró era una red de desvío sistemático de materiales hacia una empresa ficticia llamada Globosur Resources, que figuraba como cliente desde 2018, pero que no tenía ninguna presencia real. Y lo peor, entre los firmantes de esas órdenes aparecía el nombre de Mario Casani, jefe de compras, y también, en documentos más antiguos, el del propio Eduardo Grimaldi. Iván se lo contó a su supervisora. Ella lo mandó a callar. Esa noche, cuando volvió a su casa, Iván encontró una nota anónima debajo de su puerta. No toques lo que no entendés. No todo cambio es progreso. El mensaje estaba escrito en la misma letra que la amenaza que había recibido Julieta días antes. Julieta no sabía aún de Iván ni del hallazgo, pero ya había sentido el cambio en el aire. Había solicitado una auditoría técnica externa. Había abierto los sótanos para un relevamiento estructural y mandado a revisar el sistema logístico completo. Sabía que iba a encontrar resistencias. Lo que no sabía era cuánto tiempo llevaba dormido el monstruo. Una noche, al revisar documentos antiguos, encontró algo más. Un sobre sin remitente, escondido entre libros técnicos de los años 90. Era un informe sellado, titulado Proyecto Alpha Term. Calderas de conversión bifásica experimental, confidencial. Julieta se quedó helada. Ese proyecto era legendario en los círculos de investigación aplicada. Se decía que en los años 80, un grupo de ingenieros argentinos había desarrollado un sistema de conversión térmica que duplicaba la eficiencia de las calderas industriales convencionales. Pero el proyecto fue enterrado por intereses internacionales y nunca llegó a producción.
Thermax, entonces, había sido el lugar de origen de esa tecnología olvidada. Dentro del sobre había planos, pruebas de laboratorio, anotaciones manuscritas y algo más. Una carta firmada por León Vargas, su padre. Julieta sintió un vértigo ancestral. Él nunca había hablado de eso. Nunca. Murió con 1960 secretos. Con dignidad. Con silencio. Y ahora ella entendía. Thermax le había robado el futuro también a él. No era solo una transformación industrial. Era una restitución histórica. Y no pensaba detenerse. La mañana siguiente a la asamblea en planta, Julieta llegó más temprano que de costumbre. No por hábito, sino por necesidad. Tenía en sus manos el legado oculto de su padre y los indicios de una traición estructural. El aire dentro de su oficina olía distinto. A polvo viejo, a tinta de planos antiguos, a decisiones inminentes. Sobre su escritorio estaban los documentos de Proyecto Alpha Term, los planos de conversión bifásica que su padre, León Vargas, había ayudado a diseñar y que, según la carta que encontró, fueron saboteados desde dentro en 1987 para impedir su avance. No lo entienden, hija, o no lo quieren entender. Quieren eficiencia, pero no independencia. Una caldera como esta nos hace dueños de nuestra energía. Y eso les da miedo. La letra de su padre temblaba, pero su voz, aún desde el pasado, era firme, valiente. Julieta leyó esa carta como quien escucha una confesión en el lecho de muerte, y entendió. La transformación de Thermax no era una oportunidad, era una deuda. A pocos pisos de allí, el joven Iván Espina, aún sacudido por la amenaza recibida, decidió actuar. Sabía que si lo callaban, su carrera moriría antes de empezar. Por eso, usó una línea segura para contactar al único nombre que recordaba de los foros anticorrupción industriales: Estela Montenegro. La reunión fue pactada en una librería del barrio de San Telmo, camuflada entre anaqueles de poesía y mapas antiguos. Estela llegó sola, con un grabador escondido en la mochila. ¿Sos Iván?, preguntó en voz baja. Sí. No quiero dinero. Solo quiero que alguien haga algo. Le mostró la carpeta con pruebas, los movimientos logísticos falsos, las órdenes de compra, las firmas. ¿Y sabes quién es el dueño de esa empresa trucha, Globosur? Todavía no. Pero encontré que los pagos se triangulan a través de una cuenta en Montevideo vinculada a una firma llamada Delta Point Ltd. El apoderado es Mario Casani. Estela guardó silencio unos segundos. Te vamos a proteger, dijo. Pero tenés que estar preparado. Esto no es solo una estafa. Es una red vieja. Podés terminar en problemas grandes. Ya estoy en problemas. Estela lo tomó del hombro. Entonces bienvenido al fuego. Julieta, mientras tanto, comenzó a preparar el terreno para un movimiento mayor, resucitar el proyecto Alpha Term. Sabía que el solo hecho de proponerlo iba a despertar enemigos dormidos desde hace décadas. Por eso, hizo lo que su padre no pudo. Convocó a un equipo multidisciplinario en secreto, bajo el nombre Grupo Eolo. Lo integraban jóvenes ingenieros, 2 técnicos jubilados que habían trabajado con León, y una socia inesperada, Marta Ríos, la ingeniera de planta que había defendido su plan frente a Casani. «Esto es más que tecnología, ¿no?», preguntó Marta mirando los planos. «Esto es memoria. Y futuro», respondió Julieta. «Pero hay que llegar vivos a él». La respuesta de la vieja guardia no tardó en llegar. 2 días después, en la madrugada, el taller mecánico de la planta 3 sufrió un incendio parcial. Las cámaras de seguridad fueron desconectadas 5 minutos antes del suceso. Nadie resultó herido, pero los daños materiales fueron considerables. Entre los sectores afectados estaban las salas donde se habían empezado a imprimir piezas prototipo para Alpha Term. Julieta recorrió los restos carbonizados sin decir palabra. No lloró, no gritó. Solo escribió una nota en su cuaderno. Cuando tocan el fuego, es porque ya no tienen argumentos. Esa tarde convocó a una reunión de crisis. Estela, Iván, Marta, Gabriel Trota y 2 extécnicos formaban ahora su consejo interno de ética e innovación. Lo primero que hicieron fue decidir ir a la prensa.
Estela activó sus contactos, y la periodista ambiental de Rosario, Lucía Valdés, publicó una investigación inicial sobre las irregularidades en Thermax bajo el título La energía que quisieron ocultar, el proyecto que podría cambiar la industria argentina. La nota se viralizó en horas. La imagen de Julieta, con planos y, en mano frente al galpón quemado, se transformó en símbolo. Por primera vez, el país comenzaba a saber quién era esa mujer sin futuro. Pero los enemigos no se iban a quedar quietos. Mario Casani, aún en funciones como jefe de compras, convocó a una reunión privada con 3 miembros del directorio histórico. Allí propuso un plan desesperado. Podemos forzar una moción de censura, decir que sus medidas ponen en riesgo la estabilidad. Ella está vulnerable. Atacamos su falta de experiencia financiera. ¿Y si no funciona? Entonces llamamos a nuestros contactos en prensa. Inventamos algo, o peor, la demandamos por difamación. Si no la paramos ahora, nos va a destruir a todos. Pero uno de los directores, Osvaldo Mendía, un hombre mayor que había trabajado con León Vargas décadas atrás, se quedó en silencio. Yo conocí a su padre, dijo. Fue el mejor ingeniero que tuvo esta empresa. Lo traicionamos. Si su hija está decidida a terminar lo que él empezó, yo no me voy a interponer. Casani lo miró con desprecio. Entonces vos también estás acabado. Tal vez. Pero por lo menos voy a dormir en paz. Esa noche, Julieta recibió una llamada que nunca esperó. Era Rafael, su hermano. Leí el artículo, dijo con voz ronca. No sabía lo del viejo, ni que estabas metida en esto. Nunca te alejaste por él. Te alejaste porque no querías ser como él, dijo ella, con más compasión que rencor. Hubo un silencio largo. ¿Necesitas ayuda con lo técnico?, preguntó Rafael. Julieta sonrió. Cerró los ojos. Sí. Entonces contá conmigo. Lo que nació como una idea se estaba convirtiendo en un movimiento. Los trabajadores comenzaban a organizarse en comités. Los ingenieros pedían sumarse a Grupo Eolo. Y en redes sociales, miles de personas compartían el proyecto Alphaterm como símbolo de la innovación que alguna vez se intentó destruir. Pero también crecía la presión. Y en las sombras, alguien ya había decidido que Julieta debía ser eliminada del tablero. La publicación del proyecto Alphaterm provocó un impacto inmediato. En apenas 4 días, Julieta recibió más de 40 solicitudes de entrevista, invitaciones a foros internacionales y llamados desde universidades, sindicatos e incluso un subsecretario del Ministerio de Producción. Thermax, una empresa que llevaba años siendo invisible para el debate nacional, se había convertido en el epicentro de una disputa por el futuro industrial argentino. Pero con la visibilidad llegó también la guerra. A las 7:00 del lunes siguiente, la portada del diario La Capital Financiera mostraba una foto de Julieta con el título Inexperiencia y populismo verde. La peligrosa aventura de la nueva dueña de Thermax. El artículo la acusaba de expropiar valor, de atentar contra la previsibilidad del sistema bursátil y de tener vínculos con grupos ideologizados latinoamericanos. El texto estaba firmado por un periodista conocido por recibir pagos encubiertos de lobbies energéticos. Julieta lo leyó en silencio, desde su escritorio. ¿Querés que salgamos a responder?, preguntó Estela, visiblemente molesta. No, que ellos griten, nosotros vamos a construir. Sin embargo, no tardaron en llegar consecuencias más serias. A las 10:30 Julieta fue notificada por su equipo legal de una denuncia judicial presentada por Mario Casani y 3 exdirectores, en la que la acusaban de abuso de poder societario, sabotaje estructural y uso indebido de información privilegiada. La estrategia era clara: ensuciarla legalmente, congelar decisiones operativas, forzar su salida antes de que Alphaterm llegara a prototipo funcional. En paralelo, la guerra interna escalaba. Un grupo anónimo, supuestamente de empleados, comenzó a distribuir panfletos internos con frases como «No somos conejillos de indias», «Basta de utopías improductivas» y «Vargas destruye, no construye».
Algunos gerentes medios fomentaban el descontento de forma solapada, sembrando dudas sobre los pagos, la estabilidad laboral y el destino de la empresa. En ese contexto, el grupo Eolo decidió adelantar la primera prueba interna del módulo Alpha Term. Rafael, el hermano de Julieta, ahora parte clave del equipo, había terminado de diseñar la interfaz de control, y Gabriel Trota, el técnico recontratado, ensambló las piezas en un galpón secundario que habían reacondicionado en secreto. La noche del miércoles, a puerta cerrada, con solo 6 personas presentes, el sistema fue activado. Y funcionó. No solo duplicó la eficiencia de las calderas convencionales, triplicó el rendimiento en la prueba térmica, utilizando un 60% menos de combustible, sin ruido, sin emisiones visibles. Un milagro de la ingeniería que llevaba 30 años esperando nacer. Esto va a cambiar todo, dijo Rafael con lágrimas en los ojos. Por eso nos quieren destruir, respondió Julieta, mientras guardaba las lecturas en un sobre de seguridad. Pero el enemigo se adelantó. A las 4:15 de la madrugada, fuerzas policiales irrumpieron en las oficinas de Thermax, con una orden judicial para retención de equipos y documentación vinculados a posibles delitos económicos. Se llevaron servidores, laptops, discos duros, entre ellos el único registro digital de la prueba de Alpha Term. Julieta fue notificada a las 6:00. Estaba en la planta, organizando la próxima reunión con sindicatos cuando recibió el mensaje. Fue Casani, dijo Estela furiosa. Tiene contactos en tribunales. El fiscal que firmó la orden trabajó con él en obras públicas hace años. ¿El prototipo? No lo tocaron. Estaba en el contenedor aislado. Entonces vamos a reconstruir. ¿Otra vez? Julieta respiró hondo. Se frotó el rostro. Mi viejo lo reconstruyó 3 veces con menos recursos. Nosotros tenemos un país mirándonos. Pero la presión seguía subiendo. Esa tarde, la Bolsa de Comercio suspendió momentáneamente la cotización de Thermax por inestabilidad en la gobernanza. Varios fondos minoritarios exigieron una intervención auditora externa. Y al anochecer, un grupo de senadores presentó un pedido formal al Ejecutivo para investigar a Julieta por posibles actos de desestabilización industrial. El mensaje era claro, no iban a dejarla avanzar. Y sin embargo, algo más poderoso comenzaba a surgir. La periodista Lucía Valdés publicó un segundo artículo. El archivo Alpha Term. Cómo Argentina pudo haber liderado la transición energética en los 80. Incluía fragmentos de la Carta de León Vargas, planos, originales, testimonios de técnicos jubilados. El impacto fue inmediato. Miles de personas salieron a defender a Julieta en redes sociales, en radios, en asambleas estudiantiles. Se organizaron vigilias en la puerta de la planta. Trabajadores de otras industrias comenzaron a enviar mensajes de apoyo. Por primera vez, la lucha de Julieta no era solo suya, era colectiva, nacional, histórica. Esa noche recibió una llamada inesperada desde el despacho de un ministro. No puedo hablar mucho, dijo la voz. Pero hay gente que quiere que sigas, aunque no lo puedan decir en público. Resistí. Y entonces lo entendió. La batalla ya no era solo contra Casani o contra un modelo empresarial viejo. Era contra un sistema que prefería el estancamiento a la autonomía. Y ella, la mujer sin futuro, era ahora el futuro que todos temían y muchos empezaban a desear. El día después de la redada, la entrada principal de Thermax fue cubierta con pancartas y banderas improvisadas. Lo que comenzó como una vigilia espontánea de trabajadores y simpatizantes, se transformó en una manifestación permanente por la defensa del proyecto Alpha Term. Cientos de personas llegaban cada día, traían termos, radios, guitarras, cantaban, organizaban turnos para custodiar la planta. Lo llamaban el Cerco de la Esperanza. Julieta miraba esa escena desde el segundo piso, con una mezcla de asombro y responsabilidad. No sé si esto nos protege o nos expone más, dijo cruzada de brazos. Ambas cosas, respondió Estela. Pero esta gente ya te eligió. No como empresaria, como símbolo. En paralelo,
El equipo legal de Julieta logró recuperar parte de los servidores incautados. Entre los datos rescatados estaban los registros técnicos de la primera prueba de Alpha Term. El informe fue reconstruido con ayuda de Rafael y enviado a 3 destinos al mismo tiempo. Un grupo de 1900 científicos de la Universidad Nacional de Córdoba, que lo validaron públicamente como una innovación energética de impacto continental. Una red internacional de ingenieros latinoamericanos, quienes ofrecieron apoyo técnico y donaciones. Una abogada de derechos ambientales en Bélgica, para proteger la patente en jurisdicción europea como defensa ante potenciales expropiaciones. Era el primer movimiento estratégico global del proyecto. Mientras tanto, Iván Espina, el analista financiero, entregó un informe completo a la Fiscalía sobre las operaciones ilegales de Cassani. El documento contenía pruebas de desvíos de más de 40 millones de pesos en sobrefacturaciones y desvío de insumos hacia empresas pantalla. Y entonces, algo inesperado sucedió. El fiscal que había ordenado la redada fue apartado del caso por el procurador general. Su reemplazo, más joven y sin vínculos previos con el directorio de Thermax, abrió una investigación formal contra Cassani, y también contra Eduardo Grimaldi, el ex CEO. La trama comenzaba a volverse visible incluso en los pasillos del Poder Judicial. En ese contexto, Julieta tomó una decisión audaz: anunciar la reapertura pública del proyecto Alpha Term, invitando a universidades, cooperativas, sindicatos, startups y municipios a participar del desarrollo abierto del sistema. Lo llamó el programa Alpha, Energía para Todos. La presentación fue transmitida en vivo desde el taller de Planta 3. No hubo trajes ni escenografía. Solo ella, con los planos de su padre en una mano y el nuevo prototipo funcionando detrás. Esta tecnología no me pertenece. Pertenece al pueblo que la financió sin saberlo durante décadas. A los técnicos que la soñaron. A los ingenieros que la protegieron en silencio. Alpha Term no será una patente encerrada. Será un motor abierto. Y si me detienen, ya no podrán detener a todos. El video fue visto por más de 5 millones de personas en menos de 48 horas. Mientras tanto, Cassani, cada vez más acorralado, intentó contraatacar. Contactó a un fondo de inversión extranjero, Chiron Tech, con sede en Nueva York, proponiéndoles comprar su parte de acciones y lanzar una oferta hostil sobre Thermax. Pero no sabía que ese fondo había sido alertado previamente por el equipo legal de Julieta, con un dossier completo del escándalo en curso. La respuesta de Chiron Tech fue contundente. No participaremos de ningún intento de toma sobre una empresa en proceso de innovación energética con respaldo popular y político creciente. Cassani rompió el teléfono contra la pared. Y mientras el adversario se desgastaba, Julieta tejía alianzas. Firmó un acuerdo con 3 universidades técnicas para generar centros de innovación regional. Estableció convenios con 2 cooperativas eléctricas para probar Alpha Term en comunidades aisladas. Y recibió el respaldo público de un grupo de intendentes que ofrecieron terrenos y fábricas abandonadas para replicar el modelo. Incluso el Ministerio de Producción, hasta entonces prudente, emitió un comunicado de apoyo al proceso de reindustrialización energética liderado por iniciativas como la de la Ingmar Vargas. La marea cambiaba, pero Julieta no se dejaba llevar por la euforia. «Esto no está ganado», dijo a su equipo una noche. «Apenas salimos del cerco, ahora empieza la siembra». Y tenía razón, porque esa misma semana, uno de los técnicos más antiguos le entregó un sobre cerrado, encontrado entre documentos olvidados en una caja metálica. Dentro, había una copia de una carta firmada en 1988 por varios directivos de entonces. Una carta dirigida al Ministerio de Defensa. Y en ella, una frase que eló a Julieta. Se recomienda que el proyecto Alpha Term no sea escalado ni liberado al público por su potencial de alterar el equilibrio geopolítico energético de la región. Era la confirmación de que Alpha Term no había sido simplemente olvidado. Había sido suprimido deliberadamente. Y eso implicaba que sus enemigos eran más grandes de lo que imaginaba, pero también que su lucha era más urgente, más legítima, más irreversible. Julieta tardó 3 días en procesar el contenido de la carta de 1988. Aquella frase,
Alterar el equilibrio geopolítico-energético de la región no era una exageración técnica, era un diagnóstico político, uno que explicaba por qué Alpha Term había sido enterrado y por qué la ofensiva contra ella no provenía solo de actores empresariales o judiciales, sino de un sistema más amplio, más antiguo, más oculto. Reunió a su equipo esa misma noche. El ambiente era solemne. Tenemos que entender que esto ya no es un proyecto técnico, ni siquiera político. Es civilizatorio, dijo con calma. Alpha Term rompe el modelo de dependencia energética. Lo sabían en los 80, y lo siguen sabiendo hoy. Rafael, su hermano, asintió en silencio. Estela estaba tensa. Iván, con el rostro desencajado, preguntó: ¿Y qué hacemos ahora? Contar la verdad entera, a todo el país. El siguiente paso fue producir un documental corto, de acceso libre, titulado Lo que intentaron borrar. El caso Alpha Term y la mina de Center, traición energética argentina. Lucía Valdés dirigió la pieza con un tono ágil, cargado de imágenes de archivo, entrevistas con ingenieros retirados y un cierre estremecedor. Julieta leyendo la carta de su padre, seguida por la cita del veto militar de 1988. El video se volvió viral. En menos de 72 horas superó los 12 millones de vistas. Lo compartieron universidades, sindicatos, artistas, comunidades mapuche, influencers y hasta una organización ambiental en Noruega. La reacción no se hizo esperar. Por primera vez, el gobierno nacional emitió un comunicado oficial reconociendo la existencia de Alpha Term y comprometiéndose a garantizar su desarrollo libre de interferencias externas. Era un golpe monumental al viejo orden, pero también una declaración de guerra para quienes aún controlaban nodos clave del poder en las sombras. Esa misma semana, Julieta recibió una invitación privada para asistir a una reunión con representantes de las cámaras industriales, organizada en un hotel del centro porteño. El evento era cerrado. No prensa, solo empresarios, exfuncionarios, banqueros, y ella. Rafael y Estela no querían que fuera, pero Julieta insistió. Hay cosas que no se entienden hasta que se miran a los ojos. La sala estaba alfombrada. El aire acondicionado olía a formaldehído y secretismo. Sentados en círculo, al menos 20 hombres y 2 mujeres, con rostros grises y voces suaves. El vocero tomó la palabra. Señora Vargas, usted ha creado algo muy poderoso. Lo reconocemos, pero también ha abierto una puerta que muchos preferíamos cerrada. El equilibrio energético no es solo técnico, es geoestratégico. Lo sé, respondió Julieta. Por eso, Alpha Term debe ser libre. La libertad es peligrosa cuando rompe tratados, flujos financieros, pactos silenciosos. Y la dependencia también, solo que nos mata más lento. Hubo un murmullo. Si usted sigue por este camino, va a estar sola, muy sola. Podemos asegurar que el mercado no la acompañará, ni los bancos, ni ciertas estructuras de financiamiento internacional. Julieta se levantó. Estoy más acompañada de lo que ustedes creen. El país despertó, y ya no quiere permiso para respirar, y se fue. El día siguiente, un grupo de inversores locales anunció la creación del Fondo Alfa Nacional, una herramienta de financiamiento colaborativo para proyectos derivados de la tecnología Alpha Term. En apenas 48 horas recaudaron el equivalente a 8 millones de dólares. El pueblo respondía. El sistema temblaba. Pero lo más impactante aún estaba por llegar. La Universidad de San Pablo publicó un informe titulado Potencial disruptivo de la tecnología Alpha Term en el Mercosur, donde estimaban que, con su aplicación, Argentina podría reducir su dependencia energética importada en un 47% en 5 años y generar más de 50.000 empleos técnicos. Al día siguiente, el Departamento de Energía de Estados Unidos emitió un comunicado informal. Seguimos con atención el desarrollo de ciertas tecnologías energéticas experimentales en América Latina. Era una señal, y también una advertencia. Julieta la leyó con los ojos fijos. No tenía miedo, pero sí claridad.
Ahora van a intentar otra cosa, le dijo a Rafael. ¿Qué? Deslegitimarme desde adentro, usar a alguien cercano, sembrar dudas, fragmentar. Y no tardó. Una semana después, Iván Espina desapareció por 48 horas. Su celular fue apagado. Su departamento, registrado ilegalmente. Cuando reapareció, tenía los ojos vidriosos y la voz apagada. Me grabaron, en una charla manipulada. Van a decir que estuve armando todo para vos, que soy un topo tuyo en la empresa desde antes de la compra, que la denuncia fue una farsa. Julieta lo abrazó. No voy a dejar que te destruyan. Ya lo están haciendo. Entonces vamos a mostrar quiénes son ellos. Y lo hicieron. En una transmisión pública, Iván dio testimonio completo de las amenazas, mostró capturas de los mensajes anónimos, reveló la identidad de los operadores que lo presionaron. La transmisión fue vista por millones. Su voz temblaba, pero no se quebró. Esa noche, miles de personas salieron a las calles con una consigna nueva. No es solo energía, es verdad. Thermax se había convertido en el corazón simbólico de un país en lucha por su soberanía tecnológica y ética, y Julieta, sin proponérselo, en su símbolo más humano. Pero aún faltaba la batalla final, porque los verdaderos dueños del veto no se habían rendido. Y lo que vendría, pondría a prueba, no solo la tecnología, sino la integridad, la vida y el futuro de todos. El invierno llegó a Buenos Aires, con una inusual mezcla de frío y agitación. Las calles no estaban vacías como de costumbre. Había marchas, concentraciones, debates en universidades, talleres técnicos al aire libre, círculos de lectura de la Carta de León Vargas, paneles solares construidos por estudiantes. El país parecía haber despertado en torno a un proyecto de dignidad industrial que, hasta hace poco, no existía. Y Thermax era el epicentro. Pero también el campo de batalla. A solo días de presentar oficialmente el primer modelo escalado de Alpha Term, Julieta recibió una citación judicial para presentarse como imputada por alteración del orden económico y generación de un monopolio tecnológico sin licencias internacionales. La denuncia había sido presentada por una empresa con sede en Washington, Synerjet Holdings, que aseguraba tener derechos sobre patentes que se solapaban con los principios de Alpha Term. Era una operación clásica, desgaste legal para frenar el avance de un cambio estructural. El impacto fue inmediato. Medios conservadores hablaron de tecnología robada, de engaño emocional colectivo. Analistas decían que el entusiasmo era peligrosamente ingenuo. Incluso algunos aliados tibios comenzaron a retroceder. Julieta, sin embargo, estaba preparada. Sabíamos que esto iba a pasar, dijo en su oficina, que el monstruo no iba a dejarse morir sin morder. Pero esa vez no se quedó a la defensiva. Convocó una audiencia pública popular en la explanada de la planta, con participación de expertos técnicos, abogados, historiadores, trabajadores y vecinos. Allí presentó los documentos originales de Alpha Term, los cuadernos de su padre, los testimonios de los ingenieros sobrevivientes, los informes de universidades extranjeras que validaban la originalidad total del desarrollo. La audiencia fue transmitida por cadena nacional voluntaria. Más de 10 millones de personas la vieron. Y en un momento clave, Rafael tomó la palabra. Yo soy programador, no milito, no doy discursos. Pero esto no es solo ingeniería, es justicia, es memoria. Y yo sé, como técnico, como hijo, como hermano, que no le robamos nada a nadie. Lo que hicimos fue recuperar lo que nos robaron a todos. El aplauso fue unánime, incontenible. Mientras tanto, la presión internacional subía. El embajador de Estados Unidos pidió una reunión urgente con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Algunos rumores hablaban de posibles sanciones comerciales si se seguía promoviendo Alpha Term sin revisión técnica internacional. Pero para ese momento, Julieta ya no estaba sola. En menos de una semana, 4 países latinoamericanos firmaron una declaración conjunta en defensa de Alpha Term como patrimonio científico de interés regional. La firmaron Brasil, Uruguay,
Bolivia y Paraguay. Era una revolución diplomática. El día de la presentación oficial del modelo Alpha-Term 1 llegó. La planta había sido transformada en un espacio casi ceremonial. Estudiantes, trabajadores, delegaciones extranjeras, autoridades municipales, líderes indígenas, técnicos rurales y exingenieros jubilados se mezclaban entre banderas, termos y carpetas técnicas. Julieta subió al escenario improvisado con los planos en mano. Hoy presentamos no solo una tecnología, presentamos una decisión colectiva. Decidimos no rendirnos, no vendernos, no callarnos. Alpha-Term no es mío, es nuestro. Es de quienes creen que el país puede producir lo que consume, lo que sueña y lo que transforma. Y entonces, con un gesto simple, activó el sistema. Las pantallas mostraron los indicadores térmicos. El consumo energético, la eficiencia. Los márgenes eran históricos, innegables, irrefutables. El aplauso se mezcló con llanto, con canciones, con gritos de esperanza. Pero justo cuando todo parecía culminar en una victoria apoteósica, una explosión sacudió el sector sur de la planta. Vidrios rotos, gente en el suelo, humo. El caos duró minutos. Heridos, corridas, llamados de emergencia. Julieta corrió hacia el lugar. ¡Rafael!, gritó. Él estaba allí, con el brazo sangrando, pero vivo. La explosión, se supo luego, había sido provocada por un artefacto casero colocado en una de las unidades exteriores, activado por temporizador. La intención no era matar, era atemorizar. Recordar que el poder oculto seguía respirando, aunque fuera con oxígeno prestado. Esa noche, frente a los restos carbonizados, Julieta habló para los medios. Hoy intentaron rompernos. No pudieron. Alpha-Term sigue en pie, y si vuelven a atacar, seguiremos de pie 1, 2, 1000 veces más, porque esto ya no depende de mí. Ya es de ustedes, y por primera vez en décadas, desde esa planta industrial al borde del conurbano, el país entero supo que una mujer sin futuro había cambiado el pasado. Y lo mejor, aún quedaba el futuro por construir. Pasaron 6 meses desde la explosión. La planta de Thermax fue completamente reconstruida gracias a una campaña de donaciones inédita en la historia industrial argentina. No solo volvieron a funcionar sus líneas de producción, se convirtió en un centro de innovación abierta, donde ingenieros, técnicos, estudiantes y cooperativas desarrollaban nuevas aplicaciones de la tecnología Alpha-Term para comunidades, fábricas recuperadas y escuelas rurales. Julieta ya no dirigía sola. Había conformado un Consejo de Dirección Democrática, formado por representantes de trabajadores, universidades, municipios y pueblos originarios. Su cargo era simbólico, guardiana del espíritu del proyecto. La denuncia internacional de Synerjet Holdings había sido desestimada por tribunales internacionales por falta de evidencia técnica y legitimidad jurídica. La jugada había fracasado. El intento de frenar Alpha-Term se convirtió en su consagración. Y, contra todo pronóstico, el gobierno nacional decretó a la PINS, Planta Thermax, como espacio de interés estratégico para el desarrollo energético soberano. Pero más allá de los decretos y las placas conmemorativas, lo importante ocurría en silencio. En La Rioja, una cooperativa minera usaba Alpha-Term para procesar sin impacto térmico. En el Chaco, una comunidad wichí abastecía su centro de salud con energía de una caldera bifásica local. En Bariloche, una escuela técnica había incorporado el sistema a su currícula. Y en cada rincón del país, la palabra Alpha-Term se volvió sinónimo de algo más profundo, la prueba de que era posible romper el ciclo. Julieta caminaba cada mañana entre las máquinas, pero ya no tomaba decisiones operativas. Su función era otra: conversar con los jóvenes que llegaban cada semana a conocer el proyecto, escucharlos, inspirarlos, cuidar la llama. Rafael volvió a Córdoba, donde fundó una cooperativa de desarrollo de software libre para sistemas energéticos. Estela asumió como presidenta del Instituto Nacional de Innovación Popular. Iván Espina dio clases sobre ética técnica en universidades públicas. Y Julieta escribió un libro.
Lo que queda encendido. Memoria, tecnología y soberanía. No era una autobiografía. Era una carta extendida a su padre, a su hermano, a su país. En el epílogo dejó una frase. Nos llamaron sin futuro porque no veían lo que llevábamos dentro. Pero no es culpa suya. Solo se ve lo que se conoce. Y ahora, el país se reconoce en nosotros. El 27 de julio, un año más. Exacto después de aquella entrevista en la que le dijeron que no tenía futuro, se celebró el primer Congreso Nacional Alfa, con representantes de todo el país y delegaciones de Colombia, México, Egipto, India y Filipinas. Julieta abrió el evento con una simple declaración. Lo que comenzó como un error de juicio en una sala gris se convirtió en un país nuevo. No perfecto, no terminado, pero propio. Y entonces bajó del escenario. Dejó que hablaran los jóvenes, los técnicos, las mujeres que estaban fabricando calderas en cooperativas, los pueblos que habían recuperado su energía. Y mientras se alejaba del micrófono, una joven de 19 años que acababa de presentar su primer diseño derivado de Alpha Term, una versión para viviendas rurales, se acercó tímida y le dijo, «Gracias por no rendirse». Julieta le sonrió, tocó su brazo y respondió, «Ahora es tu turno». Porque el verdadero poder oculto no estaba en los planos, ni en los cargos, ni en los fondos. Estaba en la capacidad de convertir la herida en motor, el olvido en herencia, la injusticia en diseño. Y cuando ese poder se enciende, ya no se apaga, ni con fuego, ni con miedo, ni con siglos.